Estados Unidos sorprende al acelerar la creación de empleo y bajar la tasa de paro al 3%. Independientemente de esto que parece, entre comillas, que está mejorando la situación de Estados Unidos, Jerome Powell en su última reunión en Jacksonville el día viernes tiró los mercados 5% en el Nasdaq abajo y casi 4% en el S&P 500, pero no vengo a hablarles de eso el día de hoy. Hoy les quiero hablar sobre California, específicamente en Estados Unidos, y por qué el día de hoy, aunque parezca realmente algo que no pensábamos ver en la historia, personas que viven en Estados Unidos, estadounidenses, entre comillas, de pura sangre, quieren emigrar a México, específicamente a Tijuana, y cómo esto está perjudicando, porque suena bonito que Estados Unidos quiera por fin migrar a México, pero está causando bastantes problemas específicamente a la zona de Tijuana de México. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué alguien de Estados Unidos quisiera irse a México? Sí, supuestamente el sueño americano es que las personas de México, básicamente de todos los países, se vayan a Estados Unidos. Vamos a revisar punto por punto qué es lo que está pasando. Vamos a empezar, por favor, y nos venimos. Recesión no lo parece. Parece que el mercado laboral de Estados Unidos ha sorprendido de nuevo con su fortaleza, pero desafortunadamente Jerome Powell nuevamente ha dicho que la crisis de la inflación, que su objetivo es básicamente estar en 2%, no cree que lo vayan a lograr en un corto plazo. Entonces, en septiembre, que tienen una nueva reunión la Reserva Federal de Estados Unidos, pues espera que suba la tasa de interés un 1%, lo cual sería un récord de muchísimos años, casi unos 40 años. Entonces, esto es bastante preocupante. Así, ya han sido más empresas de California, se han ido bastantes en todo este 2020, 2021 y 2022. ¿Por qué está pasando esto, Luis? Pues California está en declive, el estado dorado, entre comillas, que, como sabemos, ha sido fundador, ha visto nacer a varias empresas muy importantes en Estados Unidos, como HP, McDonald's, Starbucks, etc., y ha perdido población durante el 2020, 2021 y 2022, ¿sí? Por primera vez en décadas. Y el éxodo incluyó a empresarios famosos como Elon Musk y Joe Rogan, una larga lista de personas, algunas tan conocidas como Disney también. Nestlé y Toyota se han trasladado o han enviado algunos puestos de trabajo fuera de esto en los últimos años. ¿Hasta qué punto han parado las cosas para California? Un nuevo estudio de Hoover's Institution descubre una tendencia alarmante en la cual las personas están queriendo irse de California. ¿Pero por qué está pasando esto, Luis? Definitivamente por tres cosas. Una, el cambio climático y la crisis del agua. Número dos, el precio de las viviendas, que está totalmente disparado en California, que ahora lo vamos a ver. Y número tres, la crisis de empleo. Por ejemplo, en California, como podemos ver actualmente, está más cerca Los Ángeles y San Diego, específicamente de Tijuana, la frontera ya con México. Como te puedes estar dando cuenta, entonces esto es bastante perjudicial y está perjudicando específicamente a Tijuana. ¿Por qué está pasando esto, Luis? Lo vamos a revisar ahora mismo. Nos venimos, por ejemplo, acá en el precio de los imparables. Los alquileres en Estados Unidos alcanzaron precios récords en 2022 y para eso quiero venirme a este detalle de acá. Las ciudades más caras y más económicas según Infobae para comprar una casa, por ejemplo, las 5 más caras y las 5 más económicas. Como te das cuenta, New York, New Jersey, Florida y California, Newark y Los Ángeles son las partes, los estados más importantes más caros en este caso para comprar una casa. Como podemos darnos cuenta, el crecimiento del precio de la vivienda en Estados Unidos se ha disparado. Como podemos ver, toda la parte roja negativa es en la crisis obviamente del 2008 y ahora estamos en máximos en precios de las casas. Aquí podemos ver otro gráfico en la que el precio de la crisis inmobiliaria del 2008 ha hecho que baje y ahora estamos en máximos. Podemos seguir viendo gráficos y nos van a mostrar exactamente lo mismo, que estábamos en tendencia súper bajista, en negativo, de hecho, la crisis del 2008 que empezó y ahora estamos subiendo. Básicamente, y quiero que revisemos esto juntos, los precios, según rentcafe.com, en San Francisco alcanzan los $3,397, $3,400 en media en julio de 2022. Por ejemplo, lo podemos comparar aquí con Nueva York, aproximadamente en 2.800, 2.700 y esto está en los 3.400 en su máximo. Más caro es en San Francisco, California,
que en Nueva York, Estados Unidos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, y esto la verdad es de que da mucho que desear. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Tijuana los precios de un alquiler, por ejemplo, en $900 de 3 dormitorios, 2 baños y hasta garaje, y podemos ver que el precio de una vivienda aproximadamente está en 210,000 de una casa en venta privada en las Colinas del Rey, con 3 dormitorios, 2 baños, 4 de garaje, 180 metros cuadrados. Entonces aproximadamente está en 900, de 500 a $900. Podríamos decir que está un alquiler bastante interesante. Aquí está rentar una casa 1,500 y no puedes comparar ese precio a los $3,400 en San Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Nos venimos acá. Una casa, por ejemplo, casas en venta en California, aproximadamente está en más de $500,000 mínimamente. Una casa muy residencial de simplemente 2 dormitorios, lo cual es nada para Estados Unidos. Entonces aquí, por ejemplo, de 4 dormitorios ya estamos mejorando, $500,000. Y ya una casa, por ejemplo, de 3 dormitorios, bueno, básicamente una super casa de $3 millones. Podemos seguir revisando, $900,000 aproximadamente de 3 dormitorios y 2 baños. Podemos seguir revisando 4 dormitorios, 2 baños, más de $600,000, aproximadamente más de $500,000. Y una casa en Tijuana, $200,000, una casa. Entonces esto es importante que lo tengas en cuenta a la hora de saber por qué las personas están emigrando. Ahora, un dato bastante importante que quiero darles está por aquí. Por ejemplo, el tema de California y de Tijuana es bastante preocupante, porque si nos ponemos a pensar, un salario mínimo en México es aproximadamente unos $500, ¿sí? Siendo la conversión desde los pesos mexicanos. Aproximadamente unos $500 es un precio relativamente estable de $500 a $1,000. Con $500,000 en California no haces absolutamente nada, no puedes ni siquiera alquilarte un dormitorio. Tienes que tener en cuenta eso. Y tenemos que seguir viendo esto. Por ejemplo, en el resumen de este artículo que he encontrado, que me ha parecido bastante interesante, la crisis económica de migración interna y cambios en la estructura ocupacional de Tijuana, México, nos dice: Tijuana como ciudad fronteriza ha sido punto de encuentro por la llegada de miles de hombres y mujeres provenientes del interior del país, en búsqueda de establecerse ahí para poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Entonces es un punto de encuentro básicamente para mexicanos, y ahora es un punto de salida para los estadounidenses en este caso. Y como podemos ver, nos dicen, en ese artículo se analizan los efectos de la crisis económica reciente y las altas tasas de desocupación presentes en la región fronteriza de México para explicar los diversos cambios en la inserción laboral de los inmigrantes en relación a los nativos. Es decir, que las personas que viven en Tijuana se están viendo avasalladas por algunas personas estadounidenses que, quieras o no, se sienten un poco superior en este caso. Obviamente no es la mayoría, hay personas muy respetuosas, pero se sienten un poco superior por irse a México porque tienen entrada libre al país, a diferencia de México. Los migrantes en situación de calle en Tijuana piden ayuda al gobierno mexicano justamente por eso, porque al haber tantas personas que entran a Tijuana, porque obviamente el alquiler es más barato, y en especial si tú ahorras, y eso es lo que hacen todas las personas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Las personas que se van a Estados Unidos a trabajar van con la intención de aproximadamente trabajar 5 o 10 años para poder ahorrar lo más posible y volverse a su país, en este caso por ejemplo México, Centroamérica, Sudamérica, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si tú ganas aproximadamente con 2-3 empleos unos $2,000, $2,500 y puedes ahorrar aproximadamente $1,000 al mes, son $12,000 al año. Que tengas, por ejemplo, unos 5 años, tienes $60,000. Que tengas estés 10 años en Estados Unidos, son aproximadamente $120,000. Eso es ya plata fija de $120,000 para que te compres una casa o un departamento grande en México, en Latinoamérica especialmente. Entonces, como te puedes dar cuenta, una casa cuesta $100,000-$150,000, dependiendo obviamente, y varía mucho el tema de la ubicación, etc. Entonces es importante que tengas esto en cuenta, y es por eso que las personas, por ejemplo, se van a Estados Unidos. Ahora, lo contrario está pasando. Por ejemplo, una persona que tiene ahorros de unos $10,000 y tiene, por ejemplo, el alquiler en México de aproximadamente unos $500 por lo alto, por lo muy alto, de hecho en México, en Tijuana, para vivir muy bien, un alquiler de $500, y tienes ahorros de aproximadamente $10,000,
eso te va a dar para varios meses de vivienda. Aproximadamente te va a dar para unos 20 meses de vivienda. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aproximadamente te va a dar eso para 2 años. En esos 2 años te estableces, haces un negocio. Y hay un artículo bastante importante por aquí que lo he encontrado y que me parece bastante importante de mencionar. ¿Por qué? Porque las personas, como ya sabemos, en la época de la pandemia se han digitalizado. Más del 50% de las personas en Estados Unidos, entre inmigrantes y no inmigrantes, trabajan desde casa. Y al trabajar desde casa tienen la oportunidad de emigrar a donde ellos quieran con un ordenador. ¿Se entiende cuál es el sueño de una persona latinoamericana? Por ejemplo, tener un trabajo en línea, es decir, desde casa, viviendo en Latinoamérica y que te paguen una empresa, por ejemplo, de Suiza. ¿Por qué? Porque el sueldo promedio de Suiza es aproximadamente mínimo es de $4,000. Entre 4,000 y 5,000 es un precio medio para que te contrate una empresa. Entonces, ganar $5,000 en Latinoamérica te convierte en básicamente una persona de altos ingresos, muy altos ingresos. Con $5,000 no digo que te estás comprando una casa cada cierto tiempo, pero vives muy bien. Te vas de vacaciones, tienes una casa, tal vez un departamento más, 2 autos, etc. Entonces, esto es importante que lo tengas en cuenta. Una persona de Estados Unidos que trabaja desde casa puede migrar a donde guste. Y como Tijuana está relativamente cerca, pues puede migrar, ir, volver, ser básicamente lo que quiera y ahorrar mucho dinero y vivir un poco mejor por, obviamente, especialmente el tema de los alquileres y de la compra de una casa. ¿Sí? Es importante que tengamos eso en cuenta. El Distrito Escolar, por ejemplo, de California pide a los padres alquilar habitaciones a los maestros de sus hijos. ¿Por qué? Porque están muy caros, por esto específicamente. Entonces, esta noticia es bastante surrealista. Si vives en España sabes lo que significa surrealista, es impresionante. Distrito Escolar, para que entiendan cómo está la situación de California, pide a los padres alquilar habitaciones a los maestros de sus hijos. Increíble, increíble. Y por ejemplo, se dirige California a una recesión económica. Algunas señales económicas de advertencia están cobrando fuerza en California apenas un mes después de que el gobernador Gavin Newsom y los legisladores estatales adoptaran un presupuesto récord de $308,000 millones. Sí, aproximadamente. Nos dice, es algo a tener en cuenta, considerar este último mes de la sesión legislativa en términos, bueno, quiero revisar, aquí había un tema bastante interesante que quería revisar. Resultado final de la pandemia, hasta el jueves California tenía algunos casos. Esta es una noticia bastante interesante que vi un artículo. J. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas, me dijo el lunes. Palmer dijo que los dos informes subrayan la importancia de las medidas que hemos tomado para utilizar el superávit presupuestario de California sensatamente. Nos venimos aquí rápidamente. California ya está en recesión, así es como lo sabremos. Aquí está California. Puede no estar en una recesión, eso depende mucho de varios factores. Esto lo vamos a cerrar. Lo sabrá y le importará porque si la economía se contrae drásticamente como lo está haciendo en California y durante un periodo prolongado de tiempo, la definición no oficial de una recesión generalmente significa que hay menos trabajos disponibles, significa que los consumidores asustadizos no compran tanto. La gente no quiere comprar en California, no quiere alquilar, no quiere comprar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente están viendo la comparación con otras ciudades, con otros estados en este caso, y están viendo que en California es básicamente todo muy muy caro. ¿Qué es una recesión? Por ejemplo, si ves una recesión, los empleos se vuelven cada vez más difíciles de conseguir y aumentan los despidos. Hasta ahora el panorama es mixto. En California, la tasa de desempleo de California en junio fue del 4.2%, históricamente baja, pero aún por encima del promedio de 3.6%. Recordemos que muchas empresas se han mudado de California específicamente por este tipo de precios. El comportamiento del consumidor también es bastante importante. Si las personas siguen leyendo que una recesión está en marcha específicamente en California, las personas van a dejar de comprar, van a ahorrar, van a invertir. Entonces, si no hay ese flujo económico, las empresas obviamente entran en recesión. Y para empeorar las cosas, no solo el tema de los bienes inmuebles está empeorando las cosas en California, la crisis de los tomates, que ya hemos tocado este tema en varias ocasiones, por ejemplo en este caso salsa de espagueti en riesgos, bastante sequía en este sentido, que vamos a tocar ahora el tema de esto. Los proveedores de tomate en Estados Unidos, por ejemplo California es uno de los principales productores de tomates en Estados Unidos. Como te puedes dar cuenta, California en 2014 y 2021, aunque ha bajado un poco esa parte. La evolución de los principales de los países exportadores también de tomate, y como te puedes dar cuenta, ya he hecho un video acerca de esto. Tomateros de Florida dicen que están en crisis ante el tomate mexicano. Por ejemplo, el trabajador agrícola latino
con alto riesgo en la pandemia, porque obviamente la mayoría que trabaja en los campos, nos gusta o no, son personas inmigrantes. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. California, por ejemplo, dice, is still down more jobs than the state lost during the Great Recession. Está debajo de la tasa de empleos más baja todavía que en 2020. Como te puedes dar cuenta, en 2010 estaba en 1.3 millones aproximadamente. Y ahora está en menos 1.3, menos 1.7, menos 2.6 millones en abril del 2020 aproximadamente. Y como te das cuenta, por ejemplo, para la cereza del postre, California es 1. California con el precio de la gasolina, perdón, se me traba la lengua, es a comparación de todos los estados, California es uno que tiene, Los Ángeles especialmente, el precio de la gasolina más alto, ¿sí? Que está a 20 ciudades con la diferencia de comprar y rentar una casa. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos, entre San Francisco, Los Ángeles, California, o por ejemplo en Nueva York, podemos ver en Memphis, podemos ver en Clarksville, la diferencia si es mejor comprar o rentar una casa. Y como te puedes dar cuenta, en California lo mejor es rentar una casa que comprar una casa. Comprar una casa no es bueno en California por los precios que te acabo de mostrar. Esto es importante y estos gráficos son muy importantes para que te des cuenta el precio de la gasolina, que es desastre total, el precio de las viviendas, que es desastre total, el precio de los alimentos y de la inflación, es desastre total, el costo de vida es un desastre total en California. Entonces, por favor, hay que tener bastante cuidado en este sentido. Y la visa, por ejemplo, de entrada a México no frena el flujo de inmigrantes a Estados Unidos, la otra cara de la moneda. A pesar de eso, sigue habiendo obviamente entrada desde México a Estados Unidos por el sueño americano, entre comillas, pero no se pueden quedar en California, tienen que seguir avanzando. Entonces, lo mejor que se puede hacer, entre comillas, es quedarse en California, pero esto es un tema aparte, un tema ya migratorio, que no voy a andar más en eso. Estados Unidos programa Quédate en México, puede acabar, pero no es el fin de los obstáculos fronterizos, bastantes maneras y problemas que hay en la frontera, como siempre lo ha habido. No queremos ser deportados, aquí está una caravana bastante importante. Y como te puedes dar cuenta, en el estrecho de Tijuana está bastante complicada la situación. ¿Por qué? Porque las personas de Estados Unidos quieren trabajar a tiempo parcial, a tiempo completo, le quitan trabajo a mexicanos. Hay bastante problema en ese sentido, porque Tijuana obviamente es una de las zonas donde tú te estableces para poder cruzar la frontera, entre comillas. Obviamente no vamos a andar a ir más a profundidad de la complicación que tiene eso, pero la mayoría de las personas se establece aquí en Tijuana. Entonces es importante tener eso en cuenta a la hora de comprar una casa y de tener en cuenta esto que está pasando en California, específicamente en Los Ángeles, Long Beach y San Diego, California. Hay que tener bastante cuidado con esto y, como te puedes dar cuenta, las crisis hipotecarias hacen estragos en una economía que ya está viniendo bastante complicada con el tema de la inflación, la pandemia y ahora con este tema de emigración. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de este tema? ¿Te parece un tema bastante curioso que las personas de Estados Unidos quieran irse a México? De los gráficos, ¿cuál te ha interesado más? ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Te parece algo interesante, algo irónico que Estados Unidos, específicamente en California, quieran irse a México por el tema de los costos? Especialmente las personas que trabajan desde casa, pero como trabajan desde casa, pueden tener un segundo trabajo tal vez. No lo sé, es importante tener eso en cuenta. Si viven en Tijuana, por favor déjenme en comentarios. Si viven en California, en Los Ángeles, en San Diego, ¿cómo está la situación de la inflación? ¿Cómo está el tema de los alquileres? ¿Cómo está el tema de comprar una vivienda? ¿De los precios de la gasolina? Déjenmelo por favor en comentarios. Conmigo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en directo conmigo. Les deseo que les vaya bien en toda la semana, en el momento de invertir, por ejemplo, en Estados Unidos. Recuerden que tenemos el SP500 para invertir, que ha caído bastante en estos días, y tengamos en cuenta que debemos protegernos invirtiendo, obviamente. Tener inversiones en bolsa no está de más, tener un negocio aparte de tu empleo tampoco nunca está de más, tener ahorros, fondo de emergencia. Tengan mucho cuidado en estas épocas. Conmigo hasta el día de hoy, nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Suscríbanse si no lo están y si este tema les ha parecido de valor. Adiós, adiós, adiós. Adiós.